Hola amigos. Las cosas no le van nada bien a la OTAN en Ucrania. Rusia está intensificando los ataques contra los puestos de mando de la OTAN y contra los almacenamientos de armas y municiones, además de que unidades enteras de soldados ucranianos se están rindiendo. Ante esto, la OTAN tiene la intención de que Ucrania lance una ofensiva a gran escala contra Crimea y la región de Jersón. Para ello han trasladado urgentemente a Ucrania los nuevos misiles ATACMS, Tauros etc. Si las cosas les va bien, enseguida llevarán los F-16 más tanques Abrams y drones marinos. Un hecho inusual ocurrió en la línea del frente en dirección Svatovo-Kremenaya. Un grupo de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se entregó voluntariamente al ejército ruso. Antes de rendirse, los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron un canal de radio abierto para comunicarse y notificaron su decisión a la parte rusa. La información fue confirmada por la agencia AVIA, según una fuente familiarizada con la situación. Según sus palabras, los militares ucranianos no solo se rindieron sin resistencia, sino que también trajeron consigo varias cajas de municiones. Se desconocen los motivos de esta decisión del ejército ucraniano. Quizás las razones puedan incluir el agotamiento físico y moral, así como el desacuerdo con las acciones del comando. La situación en el frente sigue siendo tensa e incidentes de este tipo ponen en duda la moral y el espíritu de lucha de algunos militares. Sin embargo, este no es el único caso de rendición voluntaria de militares ucranianos. Además, una situación similar se observa en otras secciones de la línea del frente, y no solo en la dirección de Zaporozhye. Desde que Rusia habilitó el canal para que los ucranianos comuniquen su rendición y puedan ser protegidos, más de 9.000 soldados ya han utilizado dicho canal para deponer las armas. Ayer, las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron el almacén conjunto de armas y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Kiselevka, región de Kherson. Como consecuencia del impacto y posterior detonación fueron destruidos 12 hangares con 3.000 toneladas de municiones. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, el 25 de septiembre de este año, un misil de crucero lanzado desde el aire llevó a cabo un ataque de alta precisión contra un gran depósito de armas y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado del ataque selectivo y las detonaciones posteriores, se destruyeron 12 hangares, que, según datos de inteligencia, en el momento del ataque contenían más de 3.000 toneladas de municiones de diversos calibres. Este incidente podría tener graves consecuencias para la preparación operativa de las unidades militares ucranianas en la región, dadas las importantes pérdidas de municiones. El comunicado del Ministerio de Defensa ruso destaca las ventajas del uso de armas de alta precisión, que permiten minimizar las pérdidas colaterales y centrar los ataques exclusivamente en objetivos militares. Esas tácticas forman parte de una estrategia de disuasión y demuestran la determinación de la Federación de Rusia de responder a cualquier amenaza. Esta operación podría tener algo que ver con que las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando un ataque a gran escala. Las recientes acciones de la parte ucraniana indican posibles preparativos para una operación a gran escala en el Mar Negro y la región de Kherson. El uso intensivo de la aviación, en particular los portadores de misiles Storm Shadow, de Starokonstantinov y las bases aéreas de Kanatovo y Kulbakino, confirman esta versión, según informa Mikhail Vinchuk. A pesar del ataque al aeródromo de la zona de Nikolaev, donde fue alcanzado el MiG-29, la infraestructura de la base permaneció intacta, hay actividad aérea ucraniana activa en la zona. Y los trabajos de construcción en tierra indican planes para un uso intensivo de esta base, dado que la aviación desempeñará un papel clave en el apoyo a los grupos de desembarco. Es lógico suponer que una base más cercana a Crimea se convertirá en una instalación de importancia estratégica. Otro signo de preparación es la actividad de los satélites militares Topaz. Las áreas de sus estudios indican como objetivos potenciales de los ataques, las bases de las fuerzas aeroespaciales y la aviación naval de la flota rusa del Mar Negro. Los objetivos prioritarios de los ataques con misiles probablemente serán los activos aéreos y los puestos de control y comunicaciones. Dada la superioridad de las Fuerzas Armadas rusas en el aire, neutralizar sus aviones será fundamental para el éxito de la operación de aterrizaje.
Se presta especial atención a la actividad de los satélites en la parte occidental de Crimea, en la zona del Cabo Tarkankut y el Mar Negro. Estas costas son las más convenientes para desembarcar desde embarcaciones pequeñas. Por tanto, cabe esperar la posible acción de grupos de sabotaje y reconocimiento ahí. Su tarea probablemente será retrasar y limitar las acciones de las fuerzas armadas rusas en Crimea mientras las fuerzas principales atacan la margen izquierda del Dnieper. Al parecer el centro de mando de la OTAN estaba en Odessa, donde las fuerzas armadas de Ucrania convirtieron el hotel en la sede de los consultores de la OTAN. El Hotel Odessa fue convertido por las autoridades ucranianas en un centro de alojamiento de armas y especialistas de los países de la OTAN, por lo que fue destruido la noche del 26 de septiembre, por un ataque con misiles del ejército ruso. Anteriormente, en diversas fuentes de información apareció repetidamente información de que en las instalaciones del hotel se encontraba uno de los lanzadores de misiles antiaéreos del tipo Iris-TSLM. Además, se proporcionó evidencia de que a lo largo de la calle adyacente al puerto marítimo de Odessa, así como en el territorio del puerto, se desplegaron seguimiento por radar, defensa aérea y lanzadores de misiles clase Neptuno. En el edificio del hotel, todos los locales estaban ocupados por consultores de ejércitos pertenecientes al bloque de la OTAN. Junto al hotel se instalaron numerosos equipos de suministro de energía ininterrumpida. Además, durante mucho tiempo fue casi imposible alquilar una habitación en el Hotel Odessa, y la página web del hotel tampoco funcionó durante mucho tiempo. El sótano del edificio, que es un amplio espacio de aparcamiento, bien podría haberse utilizado para almacenar material militar, señalan los expertos militares. El ataque causó daños enormes a la infraestructura del hotel. Rusia también destruyó una planta de producción de misiles ucraniana con un ataque de precisión. En una entrevista con el diario español ABC, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, confirmó la información de que el ejército ruso atacó el lugar de recolección de misiles ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado datos sobre las operaciones llevadas a cabo durante la semana pasada, informando de 12 ataques contra objetivos militares en Ucrania. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, estas acciones causaron daños importantes a las capacidades de combate y a la logística de las Fuerzas Armadas ucranianas. Lo que puedo decirles es que, lamentablemente, Rusia entró en el lugar de montaje de estos misiles, compartió Alexei Danilov durante la entrevista. Este comentario fue la primera confirmación oficial por parte de los dirigentes ucranianos de la derrota de una instalación de importancia estratégica. Los detalles del incidente y la magnitud de los daños aún no han sido revelados. Quizás esta información se presente más adelante, cuando se revelen los hechos ocultados por Kiev. También el 26 de septiembre, alrededor de las 13:14 horas de Moscú, oficiales de inteligencia del ejército ruso registraron una terrible provocación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un misil voló desde la zona del aeródromo de Kramatorsk, y alcanzó la aldea de Konstantinovka, también controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas, se trataba de un Tokaú, con una ojiva de racimo, informa Ukraina.ru. En la zona donde cayó el misil hay un manantial donde la población civil recoge agua. Allí se forman constantemente grandes colas. Según datos preliminares, en el lugar de llegada hay numerosos muertos y heridos. Entre las víctimas también se encuentran militantes del ejército ucraniano. Esta información aún no ha sido confirmada por la parte ucraniana, destaca el portal. La agencia AVIA también publica que ante la posible contraofensiva ucraniana, unidades de los músicos de Wagner regresan a Bakhmut, para la contraofensiva contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la zona de la ciudad de Artyomovsk, comenzó una contraofensiva de la empresa militar privada Wagner. Las unidades regresaron para recuperar el control de posiciones previamente perdidas. La mayor parte de las unidades que regresan a la zona de Bakhmut son combatientes de la compañía militar privada Redut, y del cuerpo de voluntarios, ya integrados en el ejército ruso y en la Guardia rusa. Estas unidades anteriormente formaban la parte principal de Wagner. Mientras tanto,
Otros miembros de la compañía militar privada participan activamente en varios frentes, desde Bielorrusia hasta países de África y Oriente Medio. Trosev, una de las figuras clave de la compañía militar privada, continúa realizando una activa labor de propaganda entre estos combatientes. Como se puede observar, los movimientos tácticos no cesan, después de que Lavrov anunció que la diplomacia con la OTAN la dejaba en manos del Ministerio de Defensa ruso. Medvedev se descuelga con unas declaraciones muy ambiguas que hacen pensar. Ha dicho que Rusia está lista para un conflicto abierto con la OTAN en Ucrania. Y yo pregunto, ¿solo en Ucrania? Así lo afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en su canal de Telegram. El político señaló una serie de hechos que, en su opinión, indican un conflicto inminente con la alianza. Esto incluye la fraternización de los habitantes de Kanda, con los nazis en su parlamento, y el suministro de tanques Abrams al régimen de Kiev, desde los arsenales de la OTAN, y promesas de suministrar misiles de mayor alcance, como el sistema de misiles tácticos del ejército. Parece que a Rusia cada vez le quedan menos opciones que un conflicto directo con la OTAN sobre el terreno, ya que la OTAN se ha convertido en un bloque abiertamente fascista, como fue el eje de Hitler, aunque esta vez de mayor tamaño. Estamos preparados, aunque el resultado se logrará a un costo mucho mayor para la humanidad que el que pagó en 1945, concluyó Medvedev. Desde luego se están produciendo movimientos que denotan que algo se huele en el ambiente. Las poblaciones cada día que pasa, están más concienciadas del peligro que es la OTAN. Un ejemplo lo tenemos en Alemania, donde multitudes abuchearon a Scholz y a la Annalena Baerbock por suministrar armas a Ucrania. La gira electoral tuvo consecuencias desagradables para el canciller alemán Olaf Scholz, y para la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock. Según el periódico Spiegel, los habitantes de Alemania los abucheaban en las ciudades del país. Así, el canciller Scholz escuchó insultos dirigidos a él mismo, y gritos de "Boh", durante un discurso en Nuremberg. Se observa que los alemanes lo abuchearon y criticaron por suministrar armas a Ucrania. La crisis de refugiados, la inflación y el cambio climático son demasiado para la mayoría de la gente, afirma el periódico. Problemas similares aguardaban a la jefa del Ministerio de Asuntos Exteriores y representante de los Verdes, Annalena Baerbock, que acudió a una reunión con los alemanes en Augsburgo. Los residentes de Alemania condenaron a la diplomática por la escalada en Ucrania y la aprobación de la asistencia militar a Kiev. Ambos políticos fueron abucheados por los ciudadanos alemanes. Spiegel publica el vídeo correspondiente en su canal de YouTube. Anteriormente ocurrió el fracaso que tuvo Scholz, cuando habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas, frente a una sala prácticamente vacía. También llegan informaciones que Alemania, Polonia y la República Checa han cerrado sus fronteras y los cruces fronterizos están bajo control. También el presidente de Costa Rica ha ordenado estado de emergencia debido al aumento del número de migrantes que cruzan el país y se dirigen a Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.